Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 23 al 26. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 23 al 26, que tiene ahí un título: El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En esta mañana la predicación de la palabra estará a cargo del pastor Alex Donnell. Hermanos, buenos días, en el nombre del Señor. Problemas técnicos aquí. Hermanos, es lindo verles esta mañana. Bueno, yo puedo verles a ustedes, no sé si ustedes pueden verme a mí aquí adelante por la falta de luz. Pero hermanos, qué alegría estar en la casa de Dios otra vez esta mañana, poder alabarle al Señor. Ojalá que la falta de fluido eléctrico no nos incomode demasiado. Hermano, por 1900 años el pueblo de Dios no ha tenido corriente eléctrica y no ha sido un problema para adorar a Dios, ¿no es cierto? Y no sé si en el cielo va a haber corriente eléctrica tampoco. Así que mejor nos acostumbramos de vez en cuando a no tenerla aquí en la tierra para poder prepararnos para el cielo. Hermanos, esta mañana continuamos con el estudio que estamos llevando del libro de Hebreos. Algunos quizás un poco preguntándose hasta cuándo vamos a estar estudiando este libro, pero espero que la mayoría entendemos que este libro es rico en su enseñanza y por ende es importante que tomemos el tiempo necesario para poder meditar en ello. Y a la par que estamos llegando al capítulo 9 y al capítulo 10 de Hebreos, realmente estamos llegando al corazón del libro de Hebreos. Y hermanos, el himno que acabamos de cantar acerca de la cruz de Cristo es un himno que se ha cantado por años en la iglesia, pero hoy en día no se canta y quizás esta mañana hemos cantado sin mucho entendimiento. Espero que para el fin del mensaje podamos entender con mayor claridad por qué el creyente se alegra, por qué el creyente se gloría en la cruz del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, un momento esta mañana. Vamos a pedir a Dios, nuestro Padre, que Él nos pueda hablar a través de su palabra en esta oportunidad. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, esta mañana queremos bendecir tu nombre. Hemos cantado, Padre, que tú eres santo, 3 veces santo. Y reconocemos esta mañana, Padre, que al entrar en tu presencia, venimos como pecadores que necesitan ser limpiados por la sangre del Señor Jesús. Padre, nuestros pecados nos contaminan en tal manera que nada y nadie, aparte de Cristo, puede limpiarnos. Aún, Señor, nuestros mejores esfuerzos no nos van a ayudar a dejar de pecar. Y todas nuestras buenas obras, Padre, nunca podrían expiar ni un solo pecado que hayamos cometido. Y esta mañana, Padre, venimos como pecadores delante de un Dios santo, reconociendo cuánto dependemos de tu gracia. Y quiero pedir, Padre, que al meditar en tu palabra esta mañana, el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Padre, quita de nuestra mente cansancio, aún aburrimiento o alguna distracción. Y ayúdanos a entender, Padre, que el tema que vamos a tocar esta mañana es de tremenda importancia para nosotros. Y, Padre, que podamos prestar la atención debida para nuestro bien espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, no sé cuántos de ustedes tenían vida un 7 de octubre del año 1973. 7 de octubre del año 1973. Ese día es marcada en la historia del mundo porque fue el día que la nación de Israel fue terriblemente atacada por grandes enemigos. Sabemos que a través de muchos años el pueblo de Dios, Israel,
ha sido atacado constantemente por los árabes que rodean la nación de Israel. Pero el 7 de octubre del año 1973, del sur, Egipto lanzó una invasión a Israel. Del norte, Siria también invadió a Israel. Un ataque coordinado. La meta de los árabes era destruir a Israel, barrer a Israel del mapa. Humanamente hablando, tenían todas las posibilidades de hacerlo. Chequeando los detalles históricos ayer, entendí que cuando Egipto invadió a Israel, invadió con 80,000 soldados. ¿Saben cuántos soldados tenía Israel en la frontera con Egipto en ese momento para defenderse? Contra 80,000 soldados, tenían solo 463 soldados. Imagínense qué chance tiene. 400 soldados contra 80,000 en un ataque sorpresivo. En el norte la situación era parecida. Israel tenía 180 tanques protegiendo su frontera con Siria. Parece mucho, ¿no es cierto? 180 tanques. Pero Siria lanzó 1,400 tanques para invadir a Israel. Y hermanos, ese día, hace casi 40 años, Israel fácilmente hubiera sido destruido totalmente. Fue una guerra muy interesante. Solo duró 18 días. Durante la primera semana, Israel perdió mucho territorio. Pero para la segunda semana, Israel empezó el contraataque. Y el contraataque de Israel fue tan exitosa que no solo Israel logró retomar el territorio que habían perdido, sino que estaban amenazando con invadir a Egipto, invadir a Siria, y las Naciones Unidas presionaron a Israel a parar la guerra, a un cese de fuego, antes que Israel conquistara los dos países de Egipto y de Siria. Una tremenda guerra de menos de 3 semanas. Pero lo interesante es lo siguiente. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó esa guerra? Fue la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? En hebreo significa el día de la expiación. Los árabes eligieron ese día, el 7 de octubre del año 73, para invadir a Israel. ¿Saben por qué? Era el único día en el cual el ejército de Israel tiene un día feriado. Es el día más sagrado de todo el pueblo de Israel. Ese día, cuando los árabes atacaron, muchos judíos estaban ayunando, estaban orando por sus pecados. Era el día más sagrado para todo el pueblo de Israel. Y los árabes, sabiendo que era el día que estarían más distraídos, lanzan este ataque contra Israel. Felizmente Dios protegió a su pueblo, como tantas veces lo ha hecho. Israel logró sobrevivir ese ataque el día de Yom Kippur. ¿Por qué lo menciono? Porque el día de expiación es el tema del autor del libro de Hebreos, aquí en Hebreos el capítulo 9. A partir del verso, el primer verso realmente de este capítulo, el autor está hablando de este día tremendamente sagrado en la historia del pueblo de Israel. Y si miramos Hebreos 9, versos 6 y 7, vemos aquí cómo el autor está haciendo referencia a este día Yom Kippur, el día de la expiación, donde dice el verso 7, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio, para expiar el pecado. Lo triste del día de Yom Kippur, lo triste de este día tan sagrado en la historia del pueblo de Israel, es que los sacrificios que el sumo sacerdote ofrecía en ese día de expiación eran totalmente ineficaces. El autor de Hebreos nos dice claramente en capítulo 10, versos 2 y 3, 3 y 4, que los sacrificios en ese día sagrado eran totalmente ineficaces para poder eliminar el pecado. Miren lo que dice el verso 3 del capítulo 10. Pero en estos sacrificios del día de Yom Kippur, en estos sacrificios cada año, no se quita el pecado. ¿Qué dice el texto bíblico? Simplemente se hace memoria de los pecados, se recuerda cuán pecaminosos son.
Y por 1500 años, y si lo traemos hasta la actualidad, durante los últimos 3500 años, cada año, los judíos han estado celebrando el día de la expiación, cuando los sacrificios de ese día, dice el autor de Hebreos, nunca pueden quitar el pecado. Pero el autor de Hebreos, para nuestra alegría esta mañana, nos dice lo siguiente: esos sacrificios que el sumo sacerdote hacía cada año, aunque eran ineficaces, el sacrificio del Señor Jesucristo logró lo que ellos nunca podían hacer. Y por eso, como cantamos esta mañana, yo siempre me voy a gloriar en Jesús y en su cruz, porque en la cruz del Calvario el Señor Jesús logró, como vamos a ver más adelante, una vez para siempre, lo que 3000 años no han podido hacer: quitar el pecado. Y por eso, hermanos, el tema que vamos a estudiar esta mañana, que tenemos aquí en la pared, la obra expiatoria de Cristo, es un tema de tremenda importancia para nosotros. ¿Por qué? Escuchemos bien, hermanos. Nuestra salvación eterna depende de entender el tema que vamos a tocar esta mañana. Yo sé que hoy en día hay muchos temas importantes para considerar. El mundo hoy en día, por ejemplo, está muy preocupado por este fenómeno del calentamiento de la tierra. Los científicos están diciendo que durante este siglo el mundo va a cambiar totalmente por este proceso, parece irreversible, del calentamiento de la tierra. Otro gran problema que tenemos en la sociedad hoy en día es el problema de la violencia. Por todo el mundo, pandillas, actos de violencia, terrorismo están afectando el mundo. Otro gran problema que enfrentamos hoy en día es el problema del SIDA, que está barriendo por las sociedades. Y la China y la India recién está empezando este problema. Va a causar la muerte de millones de personas. Yo sé que hoy en día hay tremendos temas importantes para considerar, pero permítame decir esta mañana, no hay tema más importante que el tema que vamos a tocar esta mañana. El tema de la expiación de nuestros pecados. Este tema nos afecta a todos. Y hay un solo remedio. No hay muchos caminos para llegar a Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hermanos, esta mañana, si nosotros queremos conocer a Dios, esta mañana, si nosotros queremos arreglar el terrible problema del pecado que nos afecta a todos, tenemos que entender este tema de Cristo, la expiación de nuestros pecados. Y aquí en Hebreos 9, versos 23 al 26, tenemos este tema explicado por nosotros. Pero esta mañana, hermanos, para tratar de ser lo más sencillo posible y lo más breve posible, simplemente me voy a centrar en algunas palabras que tenemos en verso 26. Estas palabras en verso 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y lo que sigue es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero ahora, dice el autor, pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, para poder entender esas palabras, permítame esta mañana plantear 4 preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué hizo Cristo? Hace 2000 años, afuera de la ciudad de Jerusalén, ¿qué hizo Cristo que fue de tan grande importancia para la raza humana? Bueno, dice el autor aquí en verso 26, Él se presentó una vez para siempre. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Él se presentó para quitar de en medio el pecado. Ahora, confieso que cuando empecé a estudiar este pasaje, yo hice un gran error. Un error que todos podíamos cometer cuando leemos la Biblia en español y no tenemos mucho cuidado.
Si miramos el verso 24, vamos a ver que en verso 24 el autor, a lo menos en español, usa el mismo verbo que usa en verso 26. ¿Qué dice la segunda parte del verso 24? Noten conmigo, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse, noten ese verbo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Él se presentó en el cielo. Y en verso 26, el autor dice, pero ahora Él se presentó para quitar de medio el pecado. Yo confieso, hermanos, que cuando primero estudié este verso, yo pensé que en verso 26, cuando habla de el Señor se presentó, está hablando de lo mismo del verso 24. En verso 24, el autor está hablando del Señor Jesucristo presentándose delante de Dios en el cielo. Pero hermanos, yo llegué a entender estudiando aquí que el verso 26 no está hablando de eso. En verso 26 el verbo en el idioma original en griego no es presentarse. El verbo en el original es otra palabra y significa Él apareció o Él se manifestó. Pero apareció quizás sería una mejor traducción. Él apareció en la consumación de los siglos para quitar de en medio el pecado. Ahora permítame tratar de explicar la diferencia esta mañana. Aquí tenemos que entender el ritual de Yom Kippur, el ritual del día de la expiación. Lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento era lo siguiente. En ese gran día sagrado, el día cuando los judíos estaban descansando y los musulmanes atacaron en la guerra de Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía dos tareas que tenía que hacer. La primera tarea lo hacía afuera del lugar santísimo. Afuera, él tenía que presentarse, tenía que aparecer delante del pueblo y tenía que matar una serie de animales. Una vez que mataba los animales, él podía ingresar al lugar santísimo para presentar la sangre como la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Aunque, como acabo de decir, esa sangre de animales nunca podía quitar el pecado. Ahora, el autor de Hebreos está diciendo lo siguiente: lo que el sumo sacerdote hacía una vez al año, el Señor Jesús también hizo. En primer lugar, el Señor se manifestó para efectuar un sacrificio. Y después de haber efectuado el sacrificio, el Señor fue al cielo, entró a la presencia de Dios y presentó la sangre de ese sacrificio delante de la presencia de Dios. Lo extraño aquí es que el autor de Hebreos invierte el orden cronológico. En verso 24, el autor está hablando de lo que Cristo hizo en el cielo. Se presentó en el cielo delante de Dios. Pero en verso 26 está hablando de lo que Cristo hizo antes, aquí en la tierra, cuando Él se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, el sumo sacerdote, Él hacía este sacrificio y luego Él entraba al lugar santísimo para expiar el pecado. Pero como acabamos de decir, esa sangre de esos animales no podía quitar el pecado. Claramente el autor dice, esos animales, la sangre de esos animales era insuficiente para quitar el pecado. Pero lo que esos animales no podían hacer, el Señor Jesucristo lo hizo. Él vino, como dice el verso 26 al final, Él vino, Él apareció aquí en la tierra con este propósito para quitar de en medio el pecado. ¿Cuál es el problema del pecado, hermanos? El problema del pecado, según la Biblia, es que el pecado hace una tremenda separación entre Dios y nosotros. Hoy yo sé que Dios nos ama. Yo sé que Dios nos ha creado para tener una relación con nosotros. Pero la Biblia dice con toda claridad, el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Y por eso las personas andan aquí en la tierra sin conocer a Dios. Y quizá usted ha venido esta mañana a la casa de Dios, pero usted es consciente, hay un pecado o hay una serie de pecados en su vida que lo separan de Dios, lo alejan de Dios. ¿Cuánto usted quisiera conocer a Dios? ¿Cuánto usted quisiera tener una conciencia limpia de sus pecados? Pero no puede.
Hay este tremendo problema del pecado que está en medio entre nosotros y Dios. Y lo que dice el autor de Hebreos, el Señor Jesús se presentó, ¿para qué? Para quitar ese pecado. Eso nos lleva a una segunda pregunta esta mañana. Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿cómo hizo esto el Señor Jesucristo? ¿Cómo pudo quitar el Señor el pecado? Bueno, el autor contesta esa pregunta también aquí en el verso 26. Noten este detalle. El autor dice, Él se presentó una vez para siempre, ¿cómo? Por el sacrificio de sí mismo. El gran problema con el sacrificio del Antiguo Testamento es que eran simplemente animales. Y la sangre de animales no puede salvar la vida de un ser humano. Y por eso, como notamos el verso 23, al fin del verso 23, el autor dice que las cosas celestiales, y por qué no decirlo, el corazón y la conciencia de todo ser humano, para ser limpiado, necesita mejores sacrificios que los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son estos mejores sacrificios? Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Unos 3 años y medio antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, cuando el Señor recién estaba empezando su ministerio, ¿se acuerdan cómo Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesús? Y Juan el Bautista dijo, yo estoy bautizando a ustedes para el perdón de los pecados, pero viene alguien mayor que yo, después de mí. Y uno de esos días, el Señor Jesús apareció caminando por el desierto, al lado del río Jordán. Nadie más se dio cuenta. El Señor aparentemente era simplemente un hombre entre los demás. Sin embargo, el Espíritu Santo le reveló a Juan el Bautista que Cristo no era solo un hombre como los demás. ¿Y se acuerdan, hermanos, esas palabras casi inmortales de Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo? Quizás apuntando con el dedo y hablando a sus discípulos, el Juan el Bautista dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios. O en el Antiguo Testamento se ofrecían muchos corderos. Cada año esos animalitos inocentes, inofensivos, se sacrificaban. Pero esa sangre no podía quitar el pecado. Pero un día apareció el Señor Jesús. Y Juan el Bautista tuvo ese discernimiento. Y él pudo ver, el Señor Jesús es el cumplimiento de todos esos corderos. Y el Señor vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y por eso el autor de Hebreos, aquí en Hebreos 9, verso 26, dice que el Señor Jesús se presentó, ¿para qué? Por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado, por el sacrificio de sí mismo. Hermanos, noten conmigo la palabra sacrificio. Importante esa palabra. Yo sé que hoy en día muchas personas presentan la muerte de Cristo como si fuese un gran martirio. Hay gente que habla así, ¿no es cierto? Hay gente que dice, el Señor Jesús fue un tremendo hombre, pero el Señor chocó contra las autoridades judías. Y por celos, y por diferentes factores, los judíos y los romanos decidieron matar a un hombre inocente. Y pobre el Señor Jesucristo, Él murió como un mártir. Falso. Cristo no fue un mártir. El Señor Jesús tampoco murió simplemente como un hombre inocente en las manos de la injusticia romana. Muchas veces se presenta a Cristo como pobrecito, cuánto Cristo sufrió, como si no hubiera sido la voluntad de Cristo sufrir. Y hermanos, la Biblia dice claramente, el Señor Jesús vino a este mundo, no para morir como un acto de injusticia, no para morir como algún mártir, no. El Señor vino a este mundo para entregarse por nosotros. Él vino a este mundo para sacrificarse.
por nosotros. Un día el Señor Jesús dijo las siguientes palabras: nadie puede quitarme la vida. El Señor era inmortal, ¿no es cierto? Siendo Dios, nadie podía quitarle la vida. En un sentido, los soldados romanos podían clavar y clavar y clavar al cuerpo de Cristo a la cruz del Calvario, pero una cosa los romanos nunca podían hacer era quitarle la vida. Imposible. Él era el autor de la vida. ¿Cómo podían quitarle la vida? No. Nadie me quita la vida, dice el Señor. Yo entrego mi vida. Yo sacrifico mi vida. Yo pongo mi vida por otros. Y hermanos, ahí tenemos la medida del amor de Cristo para con nosotros. Sabiendo que no había ninguna otra forma en la cual Dios nos podía perdonar. No había otra forma de expiar el pecado. Por 1500 años los judíos estaban sacrificando millones de animales. No podían quitar el pecado. Y Cristo vino como el Cordero de Dios para sacrificarse a sí mismo, para poder quitar de en medio el pecado. Una tercera pregunta ahora. Quizás podían considerar esta pregunta un poco impertinente, pero permítame preguntarlas de todos modos. ¿Cuántas veces tuvo que sacrificarse Cristo? ¿Cuántas veces? Ahora, hago la pregunta, hermanos, por lo que el autor está diciendo. El autor está diciendo que el sumo sacerdote tenía que ofrecerse año tras año tras año. Pero ¿qué dice el verso 26? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? ¿Qué dice? Se presentó una vez para siempre. ¡Qué gloriosas palabras! ¡Qué gloriosas palabras! Una vez para siempre. Ahora, podemos leer esas palabras y no tomarlas en cuenta, pero son de gran importancia. Por dos razones esta mañana. En primer lugar, tenemos que enfatizar que Cristo murió una sola vez para realmente entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El autor está escribiendo a judíos. Estos judíos creyentes están corriendo el riesgo, están en una tentación de dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Y lo que el judaísmo estaba diciendo es que en el judaísmo hay mejores rituales, hay un culto más ornato, más elaborado que el cristianismo. Y el culto judío se centraba en este sumo sacerdote. Y los judíos inconversos estaban jalando o queriendo jalar a los creyentes a volver otra vez al judaísmo. Pero el autor aquí está diciendo, ¿para qué volver a un sistema donde se hacen sacrificios año tras año? Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Y el Señor vino ofreciendo un mejor sacrificio. Y aquí está lo importante, hermanos. La evidencia que el sacrificio de Cristo era mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento radica en que el sacrificio de Cristo no necesita ser repetido. Por ser perfecto, por ser completo, por lograr el propósito que Dios tenía, este sacrificio no necesitaba ser repetido. Y por eso, hermanos, noten, permítanme notar con ustedes cómo el autor de Hebreos enfatiza hasta cansarnos este punto de que Cristo se ofreció una sola vez. Miren, por ejemplo, en capítulo 9 y el verso 12. Y de repente aún podemos subrayar estas palabras en la Biblia. ¿Qué dice el verso 12? No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, ¿qué dice? Una vez para siempre en el lugar santísimo. Entró para nunca más salir. Entró una vez para siempre. Viene también, hermanos, el verso 28.
así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Pasemos a capítulo 10 y el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Qué dice el verso 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Hermanos, hasta cansarnos, ¿no es cierto? El autor repite una y otra vez que el carácter de la muerte de Cristo es única. Él se sacrificó una vez para siempre. ¿Por qué? Porque su muerte trató con el pecado. Ahora, aquí hay algo que a veces confunde a los creyentes, pero corriendo el riesgo de confundirles, permítame decirlo esta mañana. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, ¿por cuáles pecados murió? ¿Por cuáles de los pecados? ¿Por todos? ¿Pero qué significa todos? Hago la pregunta porque muchas personas piensan, por ejemplo, los israelitas del Nuevo Pacto, esa secta aquí en Perú, los israelitas del Nuevo Pacto dicen lo siguiente: la muerte de Cristo fue suficiente para todos los pecados cometidos hasta esa fecha. ¿Ya? ¿Entendemos? Ellos dicen que Cristo murió y pagó los pecados de todos los seres humanos hasta esa fecha, hace 2000 años, pero no por los pecados después. Y por eso, ¿qué hacen los seguidores de Ezequiel Ataucusi, los israelitas del Nuevo Pacto? ¿Qué hacen ellos? Cada año, allá por la selva del Perú, lo que llaman el paraíso, ellos ofrecen sacrificios en el día de la expiación. Ellos dicen, la muerte de Cristo fue suficiente para los pecados anteriores, pero no los pecados posteriores. Para los pecados posteriores hay que seguir haciendo sacrificios. Pero eso es falso, ¿no es cierto? Aquí está lo extraño, hermanos. Traten de entender esto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, Él murió por los pecados cometidos desde la fundación del mundo hasta ese momento. Pero también en la cruz del Calvario, el Señor murió por los pecados cometidos del año 0 hasta el año 2007, donde estamos viviendo nosotros. Todos esos pecados también fueron cancelados. ¿Y saben qué, hermanos? Los pecados que vamos a cometer, aunque no debiéramos hacerlo, pero aún los pecados que vamos a cometer hoy, mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, hasta que el Señor vuelva otra vez. Todos esos pecados ya han sido cancelados. Él murió una vez para siempre. No hay otro sacrificio que hacer, hermanos. No hay otro sacrificio que hacer. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pasado, presente, futuro. Un solo sacrificio. Porque es perfecto, irrepetible, único para toda la eternidad. Qué tremendo, ¿no es cierto? Con razón cantamos, oh, yo me glorío en la cruz de Cristo. Yo me glorío en la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo Él pagó todos mis pecados. Sí que es importante enfatizar esto para entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero aunque esto sea un poco polémico, permíteme una segunda razón. En un país como el Perú, mayormente católico, es importante enfatizar que Cristo murió una vez para siempre para demostrar que la misa es falsa. Ahora, yo sé que el Perú es mayormente un país católico y nosotros somos una iglesia evangélica. Ahora, yo soy muy consciente esta mañana, hermanos, que nuestra tarea como pastores y predicadores no es chancar a otra religión. No estamos aquí para criticar a los católicos. Pero tengo que decir esta mañana, para ser fiel a la palabra de Dios, que hay un elemento en el culto católico que está fundamentalmente equivocado, y es la misa. Y esto es importante porque en la iglesia católica la misa es central, ¿no es cierto?
La misa es central. Y lo triste es que en el centro del culto católico hay un profundo error. ¿Por qué? ¿Qué es la misa? Esta mañana bajé de internet parte del catecismo de la Iglesia Católica, una versión de ella, del país de Venezuela, sostenido por el arzobispo de Venezuela. Así que aquí tenemos un catecismo oficial de la Iglesia Católica. Permítame leer algunas preguntas que tienen que ver con la misa. La pregunta 111 del catecismo dice lo siguiente: ¿qué es la Santa Misa? Esta es la respuesta. Escuchen. La Santa Misa es la renovación sacramental del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, realizada por el sacerdote, bajo las especies de pan y vino. Lo que la Iglesia Católica enseña entonces es que cada vez que el sacerdote celebra la misa, se está renovando, se está recreando otra vez la muerte de Cristo. Ahora, para que quede claro lo que enseñan, hacen otra pregunta. 112. ¿Es la misa un sacrificio? Respuesta: sí, porque en ella se ofrece Jesucristo como ofrenda a Dios Padre por la reparación de los pecados de los hombres. Ahora, ¿cuáles pecados? Los pecados recién cometidos esa semana. El sacerdote tiene que recrear el sacrificio de Cristo. La implicancia es que la muerte de Cristo hace 2000 años no satisface los pecados de hoy. Y por eso el sacerdote tiene que sacrificar a Cristo otra vez en la misa. Pregunta 113. ¿Es la Santa Misa el mismo sacrificio de la cruz? Sí. La Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, porque en ella se ofrece y se inmola el mismo Cristo. Añadiendo en forma contradictoria, pero sin padecer ni morir. Y para que quede claro la intención de la Iglesia Católica, pregunta 114, ¿para qué se ofrece la Santa Misa? ¿Para qué? Respuesta: la misa se ofrece para adorar a Dios, para agradecerle sus beneficios, y escuchen esto, para reparar por nuestros pecados. Hermanos, eso contradice la Biblia, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que Cristo murió una vez para siempre por nuestros pecados. Por eso, con todo respeto, tengo que decir lo siguiente: la misa es una blasfemia contra Dios. Es una blasfemia contra Dios. Porque la misa está quitando de Cristo un sacrificio único, perfecto, para siempre. La implicancia de la misa es que la muerte de Cristo hace 2000 años no puede quitar nuestros pecados hoy. Y por eso, ¿qué hace el buen católico cuando está cerca la muerte? ¿Qué hace? Manda a llamar al sacerdote, ¿no es cierto? Y el sacerdote viene corriendo para darle la última misa, para limpiar los últimos pecados cometidos, para que muera sin pecado. Y por eso para el católico es una tragedia si el hombre muere sin tomar la misa por última vez. ¿Y qué es lo que hace la gente rica? O a lo menos en tiempos de antaño. La gente rica tenía su propio sacerdote, ¿no es cierto? En esa manera, teniendo su propio sacerdote pagado, podían tener la misa cada día y podían ir limpiando sus pecados cada día para que la muerte no sorprenda a nadie. Pero pobrecito de aquel que no tiene dinero para su propio sacerdote, muere en sus pecados. Ahora, todo eso es una aberración, ¿no es cierto? Y por eso la Iglesia evangélica rechaza el concepto de la misa. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, no estamos renovando el sacrificio de Cristo, estamos simplemente recordando. Y hermanos, es importante enfatizar entonces esta mañana: el Señor murió una vez para siempre, para quitar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos expiados por la sangre de Cristo. Termino con esto, hermanos. Una cuarta pregunta esta mañana para terminar.
¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo se hizo este tremendo sacrificio para expiar el pecado? Bueno, enseguida ustedes dirán, bueno, lo hizo hace 2000 años. Bueno, es cierto. Pero noten lo que el autor de Hebreos dice. Él lo pone de una forma extraña aquí, ¿no es cierto? Miren otra vez el verso 26. Pero ahora, dice el autor, pero ahora, en la consumación de los siglos. Qué expresión más extraña, ¿no es cierto? En la consumación de los siglos, Cristo apareció para quitar de en medio el pecado, ofreciéndose una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Ahora, noten la palabra ahora. Cuando dice pero ahora, claramente está hablando del momento cuando él escribió esta carta, hace casi 2000 años. Pero luego añade esa frase, en la consumación de los siglos. Las palabras literalmente significan en el fin del mundo. En el fin del mundo. Varias veces en los evangelios el Señor Jesús hace referencia al fin del mundo. Y cuando Cristo habla del fin del mundo, Él usa las mismas palabras que el autor usa aquí. Ahora, lo extraño es lo siguiente, que el mundo no ha terminado todavía, ¿no es cierto? El mundo no ha terminado todavía. Así que, ¿en qué sentido está el autor de Hebreos diciendo que el Señor Jesús murió en la consumación de los siglos, en el fin de los tiempos? Significa lo siguiente. Cuando Cristo vino hace 2000 años, los judíos estaban esperando la llegada del Mesías. Claro, Cristo fue el Mesías, aunque ellos no lo reconocieron. Pero ¿cuál era el concepto de los judíos? Los judíos tenían en mente que cuando el Mesías aparecía, Él iba a acabar con la historia del mundo. En otras palabras, la llegada de Cristo iba a marcar el fin del mundo. Y cuando Cristo vino y se proclamó como el Mesías, los judíos estaban esperando, bueno, si Cristo es el Mesías, Él va a derrotar a los romanos, Él va a establecer el reino eterno de Dios y se acabó con la historia del mundo. Pero pronto los judíos se dieron cuenta, Cristo no iba a hacer eso. Y por eso los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías. Hubo un error fundamental de pensamiento en sus mentes. Lo que la Biblia nos dice y lo que los judíos no entendieron es que Cristo iba a venir no una vez, sino 2 veces. La primera vez iba a venir para tratar con el pecado, para expiar el pecado. La segunda vez va a venir para tratar con los pecadores y para juzgar y castigar a los pecadores. Y por eso la Biblia dice que todo el tiempo hasta la primera venida de Cristo fue el tiempo en el cual Dios estaba hablando en cierta manera al pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino, marcó un momento muy importante en la historia del mundo. Y aunque es difícil para nosotros entenderlo quizás, la primera venida de Cristo marcó el comienzo del fin. Repito, la primera venida de Cristo marcó el comienzo del fin. ¿En qué sentido? En que una vez que Cristo había hecho expiación por los pecados, Él podía volver en cualquier momento para juzgar al mundo. Las condiciones estaban dadas ya para el fin del mundo, a partir del momento que Cristo entregó su vida por nosotros. A usted se preguntará, pero si esto es así, ¿por qué el Señor se ha demorado 2000 años en volver? ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la salvación. Hace 2000 años, los incas no sabían nada de Cristo. Hace 2000 años en el África, en Asia, no se conocía la muerte de Cristo. Y Cristo ha dado 2000 años a la iglesia para predicar el Evangelio, y hoy en día, gracias a Dios, hoy en día el Evangelio es conocido por todo el mundo y sabemos que el fin está muy cerca.
Y por eso Pablo dice, hoy es el día de salvación. Permítame preguntarte para terminar este mensaje esta mañana, amigo que nos visitas, o tú que vienes aquí a la iglesia todos los domingos, permítame preguntarte algo muy importante. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Él ha expiado tus pecados? Noten lo que dice el verso 24. Verso 24 dice, la segunda parte, el Señor Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿por quiénes? Por nosotros. Pero yo te pregunto, amigo, ¿puedes poner tu nombre ahí? ¿Puedes poner tu nombre ahí? Como en mi caso, yo gracias a Dios puedo decir, el Señor Jesucristo apareció delante de Dios para ofrecerse y presentarse por Alex Tonelli. Por Alex Tonelli. ¿Puedes poner tu nombre ahí? ¿Sabes que el Señor Jesús está delante de Dios para ofrecer su sangre por tus pecados? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás convencido de eso? ¿O tienes alguna duda? Oh, mi querido amigo, tu salvación eterna depende de ello. No hay otra manera de tratar tu pecado. Solo Cristo. Él murió una vez para siempre. Él está ahora delante del Padre presentando su sangre por aquellos que confían en Él y por nadie más. ¿Estás confiando tú en Cristo? El autor de Hebreos hace una pregunta en capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No sé por qué has venido esta mañana a la iglesia. Quizá por costumbre, quizá por invitación, pero esta mañana, lo digo no porque yo he hablado, pero esta mañana tú has escuchado el mensaje más importante que jamás vas a escuchar en toda tu vida. Es el plan de salvación de parte de Dios. Es Cristo tu Salvador. Estás confiando en Él. Puedes decir esta mañana que tú te glorías en la cruz de Cristo, que la cruz de Cristo es lo más importante para ti. Es la marca de todo creyente. Vamos a tomar un momento esta mañana para reflexionar en la presencia de Dios. Quiero que todos podamos guardar un momento de silencio. ¿Por qué no preguntarnos esta mañana cómo estamos delante de Dios? Padre Celestial, nos presentamos delante de ti esta mañana, demasiado conscientes, Señor, que no hay justo, ni aún uno, que todos somos pecadores, todos por naturaleza estamos separados de Dios. Nuestra conciencia testifica contra nosotros los errores cometidos, las cosas malas que hemos pensado, hemos craneado, palabras feas que hemos hablado, actos indecentes que hemos cometido. Y tú eres un Dios santo. Y Padre, tu palabra dice que tú castigas todo pecador. Y Padre, esta mañana hemos escuchado de que no hay otra forma de salvarnos, sino confiando en aquel que es el Cordero de Dios, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Estamos muy cerca al fin del mundo. Sabemos, Padre, que en cualquier momento el Señor Jesús puede volver otra vez. Las señales están por todos lados. Padre, quiero pedirte por alguna persona esta mañana que todavía no está limpio del pecado por la sangre de Cristo. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo pido que tú tengas compasión de esa persona. Quiero pedir que tú puedas abrir sus ojos espirituales, que puedan entender, Padre, que sus buenas obras no pueden expiar el pecado, que ninguna misa puede expiar el pecado, ningún sacerdote, ninguna confesión por sí sola puede expiar el pecado. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Así que, Padre, quiero pedir que tú puedas tocar nuestros corazones esta mañana. Y si hay alguien que aún no te conoce,
Que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado. Puedas, Padre, darle fe en el Señor Jesucristo, para que pueda clamarte a ti, que tú le perdones y le limpies de todo pecado.